¿Qué es el Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori es un tipo de bacteria gram negativa. Se clasifica como una Epsilon proteobacteria. Es perteneciente al género de los Helicobacter y pertenece a la familia de los Helicobacteraceae. ¿Y hay otro tipo de especies de este género? Por supuesto, hay otras especies de este género. Por ejemplo, está la Helicobacter anseris, la Helicobacter canadensis y la Helicobacter cynogastricus. Hay muchas más, pero mencionaremos estas. El género antes estaba considerado dentro de otro género llamado Campylobacter, pero en 1989 se le consideró su propio género, Helicobacter. Este bacilo helicoidal se encuentra principalmente en el epitelio gástrico del humano. Ok, muy bien. ¿Y qué es la salmonela? La salmonela es un tipo de bacteria gram negativo, aerobio facultativa, o sea que es como resistente al aire. Se clasifica como una gamma proteobacteria, su género propio es la salmonela y es perteneciente a la familia de los Enterobacteriaceae. ¿Y entonces hay distintos tipos de salmonela? Por supuesto, hay distintos tipos de bacteria de este mismo género y podemos mencionar tres de estos. Son la salmonela entérica, la salmonela bongori y pueden ser de ahí variándose salmonella typhi, etc. Todos este tipo de bacterias son móviles gracias a sus flagelos. Sin embargo, hay dos serotipos que no pueden moverse. Son inmóviles y son las Gallinarum y las Polorium. ¿Cuál es la distribución de la salmonela? Su distribución es mundial y varía en los países en los que se presenta y afecta a todos los grupos de edad. Sin embargo, es más frecuente en los extremos de la vida. ¿Tiene algún tipo de incidencia? Su incidencia es estacional en mayo, alcanza su tope máximo en julio y agosto y declina en septiembre. En nuestro país afectan los serotipos Typhimurium y Enterodetis. ¿Y cuál es su fuente de contaminación? La fuente más importante de contaminación son las heces de las personas que tienen la enfermedad subclínica no desarrollada o de portadores, sobre todo si trabajan como manejadores de alimentos, además de que algunos animales están infectados de manera natural. ¿Y cuál es su fuente de infección o cómo es que las personas se infectan? Es por medio de los alimentos y bebidas contaminadas. Son resistentes a factores ambientales y a la deshidratación por muchos años sobre las heces, polvo y otros materiales secos como los alimentos para el consumo humano. ¿Y cuál es la distribución de la Helicobacter pylori? Su distribución es mundial. Se presenta con más frecuencia en países en vías de desarrollo. ¿Y cómo se encuentra la epidemiología en nuestro país? En nuestro país en el 2017 se informaron más de 1 millón de casos de gastritis, duodenitis y úlceras y los estados más afectados fueron el Estado de México, el Distrito Federal, Jalisco, Veracruz y Guanajuato. ¿Y cómo se atiende la enfermedad? Pueden ser sintomáticos o asintomáticos. Los asintomáticos no se debe dar un tratamiento y los sintomáticos por lo general desarrollan gastritis crónica atrófica tipo B. Ahora vamos a hablar de la Helicobacter pylori. Esta bacteria se va a alojar en el estómago y va a ser una bacteria de tipo gram negativa, por lo cual va a tener muchos lipopolisacáridos, los cuales le van a permitir su adhesión fácil a la mucosa estomacal. Aparte de eso, también va a tener flagelos, los cuales le van a permitir su movilización y aparte la colonización de la mucosa. Esta bacteria va a secretar la enzima de ureasa, la cual va a permitirle generar una zona de buffer. Esta zona de buffer va a estar cargada de bicarbonato y aparte de bicarbonato va a tener amoníaco, elementos que le van a poder ayudar a neutralizar los hidrogeniones que están sueltos en el ácido gástrico y por ende elevar el pH. Aparte de eso, ella por secreción de tipo 4 va a agarrar y va a liberar distintas toxinas y proteínas a lo que viene siendo las células. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a tener, por ejemplo, a la BAC-A, proteína que va a dañar lo que viene siendo el glucocálix estomacal y por ende lo va a dejar expuesto al ácido gástrico. Aparte de mucinasas, proteasas y fosfolipasas, también que van a causar un daño. Ahora bien, hablando un poco de la acción de BAC-A, lo que va a causar es que va a generar ciertas vacuolas en las células. Estas vacuolas se van a llenar de agua porque van a permitir su entrada. Y al hacer esto va a generar una edematización celular. Este edema va a inducir a una apoptosis celular y se van a perder las células. También vamos a tener que lo que va a causar es que va a haber una ruptura de la membrana.
Al haber dicha ruptura de la membrana, lo que va a generar es de que se liberen todos los nutrientes de la célula y por ende la Helicobacter se pueda alimentar. Por parte de caja, lo que va a ocurrir es una ruptura del citoesqueleto celular, lo cual va a impedir que las células que están conectadas por él se puedan comunicar. Y por otra parte, y más importante, es que va a estimular a la interleucina 8. Dicha interleucina lo que va a generar es que vaya a haber una constante inflamación. Esa constante inflamación lo que va a causar es una úlcera péptica o úlcera gástrica, que si no es tratada a tiempo, lo que va a generar por consiguiente es cáncer. A la generación de este cáncer vamos a tener de dos tipos, lo que viene siendo un adenocarcinoma o un linfoma B de tipo MALP. De acuerdo, vamos a hablar acerca de la patogenia de la salmonela. Hay que entender que vamos a tener dos tipos de salmonela, la salmonela Bongori y la salmonela entérica. La Bongori no va a tener patogenicidad, mientras que la entérica sí. Aparte de eso va a tener 6 cepas que nos van a generar enfermedad. La salmonela se transmite a través de la ingesta de alimentos contaminados con contenido fecaloide y va a pasar por todo el tracto digestivo hasta llegar a las células epiteliales del ilion y las células M. Una vez llegado a estas células, va a agarrar y va a generar su adherencia. Al momento de generar la adherencia lo va a hacer por las fibras que tiene la salmonela y va a comenzar a inducir la endocitosis. Una vez generada esta inducción de la endocitosis se van a formar vesículas, las cuales van a agarrar y van a contener a la salmonela. Después de esto, la salmonela va a generar distintos cambios en el borde del cepillo del intestino y posterior a ello se va a traslocar hacia la membrana vasolateral. Todo esto va a ser la patogenia. Sin embargo, ¿cómo es que ocurre esta inducción de la endocitosis? La va a generar a partir de la secreción de tipo 3. Esta secreción lo que va a permitir es el paso de proteínas de virulencia desde la salmonela hacia la célula hospedera. Estas proteínas van a ser de distintos tipos y van a tener distintas funciones. Vamos a tener a SPI1 que se va a encargar de la primera penetración de la salmonela hacia la célula. Los vamos a encontrar con CYP-A que se va a encargar de las interacciones directas con el citoesqueleto de la célula, lo que va a permitir la endocitosis. Nos vamos a encontrar con CYP-C que va a ser la encargada de generar complejos proteicos que permitan el paso de estas proteínas. También nos vamos a encontrar con SPI2 que se va a encargar de la enfermedad multisistémica y SPI3 que se va a encargar de la supervivencia de la salmonela en el fagosoma. El cuerpo va a generar una respuesta inmune. Por parte de la respuesta innata, va a generarse una vez que la salmonela cruza la barrera epitelial, en donde se va a encontrar con macrófagos de las placas de Peyer y de la submucosa. Ellos la van a fagocitar y dentro de los macrófagos va a generar una replicación. Esta replicación le va a permitir diseminarse más fácilmente y aparte de eso, los macrófagos van a generar citocinas, las cuales van a generar inflamación del intestino y por ende una mala absorción. Después de esto va a venir la diarrea. Por otra parte, por la respuesta adaptativa, los linfocitos CD4 van a causar susceptibilidad a la fiebre tifoidea, mientras que los linfocitos CD8 van a causar una actividad citolítica y por último, los linfocitos B lo que van a causar es que van a exponer a la salmonela al ambiente microbicida. ¿Ahora me puedes decir cuáles son las manifestaciones de Helicobacter pylori? Se caracteriza por malestar en la parte superior del abdomen, indigestión, y es la principal causa de gastritis y úlcera gastroduodenal o úlcera péptica. Además, esta infección a largo plazo aumenta el riesgo de tener cáncer de estómago y además se presenta hemorragia digestiva alta. Vaya, ¿y cuál es la diferencia que tiene con las manifestaciones clínicas de la salmonela? La salmonela puede manifestarse como gastroenteritis, fiebre entérica, bacteriemia y enfermedad focal. Los síntomas se presentan entre 6 a 72 horas y tiene una duración aproximada de 2 a 7 días. Lo que caracteriza la gastroenteritis es la fiebre, las náuseas, el vómito, el dolor abdominal y la diarrea. Generalmente las heces son acuosas, pero pueden ser semisólidas y en muy raras ocasiones presentar moco y sangre. Se puede acompañar de enfermedades agresivas, como por ejemplo artritis séptica, que es la inflamación de las articulaciones.
Las infecciones por Helicobacter pylori, su tratamiento va a ser principalmente por la administración de varios antibióticos, no solo uno, porque ya si se administra uno, esta bacteria puede generar resistencia. ¿Qué ejemplos de medicamentos tenemos? Tenemos el bismuto, la amoxicilina, la tetraciclina, la clindamicina, pero también tenemos diferentes medicamentos que pueden inhibir el ácido que suministra el estómago, que un ejemplo de estos son los inhibidores de la bomba de protones, que estos medicamentos lo que van a hacer es suspender, como ya dije, la producción del ácido del estómago. Algunos de estos inhibidores tenemos el omeprazol, por ejemplo. También vamos a tener los bloqueadores de histamina. Los bloqueadores de histamina, estos son medicamentos que inhiben a la sustancia, como ya dije, la histamina, que desencadenan la producción del ácido. Un ejemplo de esto es la cimetidina. Y por último vamos a tener al subsilato de bismuto, conocido comúnmente como el pepto-bismol, pues, como lo habrán visto en diferentes comerciales. Finalmente, con la Helicobacter pylori, cabe recalcar que es una bacteria resistente a la claritromicina y ha sido incluido recientemente en la lista de la OMS de los 16 microorganismos considerados como una amenaza para la humanidad y que exigen todos los esfuerzos necesarios para erradicarlos. Con la salmonela tenemos que esta puede ocupar diferentes medicamentos, dado que la infección de salmonela puede causar deshidratación. El tratamiento básicamente se centra en el reemplazo de líquidos y electrolitos, cuales casos graves pueden llevar a requerir la hospitalización y administración de líquidos por vía intravenosa. Asimismo, pues como comentaba, vamos a tener a los antidiarreicos, que son los medicamentos como la loperamida, que pueden ayudar a aliviar los cólicos, aunque podrían prolongar la diarrea asociada a la infección por salmonela. Finalmente tenemos a los antibióticos, los cuales son recomendados para exclusivamente solo personas que tengan casos graves, ya que estos pueden generar que la prolongación con la bacteria sea mayor y asimismo puede afectar a otras personas. Por ejemplo, la cepa de salmonela no es sensible a medicamentos como la tetraciclina, la penicilina o la fosfomicina. Pero la cepa de salmonela sí puede ser sensible a, por ejemplo, medicamentos como la amoxicilina con ácido clavulánico o la acitromicina. ¿Cómo podemos prevenir una infección por la Helicobacter pylori? Para prevenir la infección por Helicobacter pylori, usted debe lavarse las manos después de usar el baño y antes de comer, comer alimentos preparados adecuadamente y beber agua de fuentes limpias y seguras. ¿Y cómo podemos prevenir la salmonelosis? Para prevenir la salmonelosis se sugiere realizar una manipulación higiénica de los alimentos, que consiste en lavarse las manos a la hora de manipular alimentos, limpiar las superficies y utensilios después de haberlos utilizado en alimentos crudos, separar los alimentos crudos de los alimentos cocinados y lavar y desinfectar los vegetales. Cocinar los alimentos con temperatura suficiente para que su interior alcancen al menos los 70 grados centígrados y refrigerar los alimentos preparados rápidamente tras su elaboración, si no se van a consumir de inmediato.